Seguimos con la presencia de nuestro amigo Baudena. Y si bien el Chevitú marcó una época, separó las cupecitas de lo que se venía, ¿cómo comienza la era de las Sport prototipos? Bueno, considero que son varios los elementos que conjugan un mismo punto. Apareció el Torino con excelentísimo resultado, sin olvidar que fue el Chevitú que inició la movida, pero después vino el Torino y reforzó un poco esa movida, y siempre con el afán de superarse, apareció el señor Steven con un contrato hecho con Ford Motor Argentina, con un diseño de Pedro Campos. Nos pidió que hiciéramos bajo gran secreto los primeros prototipos Ford. Vuelvo a insistir, bajo gran secreto estaba Steven, venía Oscarcito Galvez, Atilio Viale del Carril, que fue el primer piloto, con diseño de Pedro Campo. Hicimos la construcción dentro del taller de Baufer del primer prototipo Ford, que corrió Atilio Viale, con un resultado excelente, porque creo que ya con las gomas nomás robaba 2-3 segundos por vuelta. Era un infierno la diferencia con las cupecitas. Después tuvo el lamentable accidente que agarró un reguero de aceite, fue contra el alambrado, tuvo ese accidente donde falleció el acompañante, donde Atilio salió quemado, pero fue un accidente. A raíz de esto, un poco antes que pasara todo esto, ya Steven nos vino a pedir que hiciéramos un segundo prototipo Ford, que fue nuestro récord de rapidez. Nos pidió que le hiciéramos un coche en 21 días. Lo único que teníamos era los moldes de la trompa y de la cola. Nuestro equipo de gente, más el equipo de gente de Steven, nos internamos durante 3 semanas en el taller, día y noche. Se trabajó con muchos esfuerzos, con muchas ganas y con una meta. Teníamos que terminar el coche. Ese coche fue para Oscar Cabarén. Fue el coche que lamentablemente falleció Oscar Cabalén. Bueno, ese accidente trajo aparejado que la construcción del tercer auto se hiciera con algunas reformas. Sí, el tercer auto, el Trueno Naranja, ya lo teníamos hecho en una parte. En el interín, pasado un tiempito, Steven alquiló un galpón y se puso a armar su taller. Y se llevaron el auto hecho en un 80%. Lo terminaron en el taller de Steven, competición Sociedad Anónima. Le pusieron un motor Chevrolet. Se eliminaron los tanques por una cuestión de publicidad más que otra cosa, del lateral, y se puso un tanque atrás y salió un coche campeón, el Trueno Naranja, que anduvo muy bien, que en realidad era un prototipo Ford. Bueno, la mecánica era igual, es decir, la mecánica, el chasis, la carrocería, todo era igual. Fue ahí donde hicimos el primer parabrisas envolvente, que tuvimos que hacer 10 parabrisas, que yo después usé en varios coches. Lo usé en el Chevy 3, lo usé en el auto de Menditegui, el turismo carretera de Menditegui, y no me acuerdo en cuántos coches más. ¿Qué vehículos tenemos aquí? Bueno, estamos viendo la categoría de Sport Prototipo en sus apogeos. Usaban unos alerones impresionantes. Sí, fuimos los primeros que hicimos un alerón en el Chebún de Cupeiro, que ganó el primer campeonato argentino de Sport Prototipo, lo ganó Cupeiro con un alerón. Durante un cierto tiempo fue el único coche que tuvo un alerón, gracias a los consejos del ingeniero Pancho Lucius, que era ingeniero aeronáutico. Elegimos un perfil NACA, era en realidad un perfil alar, que tenía 2 metros de largo por 50 centímetros de ancho, que más o menos ahí vemos el coche de Bordeaux. El Baufer de Bordeaux. El Baufer de Bordeaux, un Chebún. Ahí pasa el de Cupeiro, atrás viene el Guaira de Pronelo. El alerón a 200 km por hora hacía una fuerza negativa de aproximadamente 300 kilos. Y a 250 km por hora pasamos como a 600, 700 kilos de fuerza negativa. Fuerza negativa es lo que aplasta el auto. Aplastaba, porque el alerón estaba agarrado directamente al diferencial, no a la carrocería ni al chasis.
¿Y eso en qué mejoraba? ¿En recta o en curva? Es decir, se perdía en recta, pero se ganaba mucho más en curva de lo que se perdía en recta. Lo que pasa es que era muy delicado en elegir el perfil alar. Incluso los primeros ensayos de los colegas que hicieron hacían perfiles simétricos. Mi perfil de alerón nunca fue simétrico, siempre fue asimétrico, o sea, un perfil alar invertido. Invertido. Es decir, yo usaba, por ejemplo, de entre 4 y 6 grados de incidencia, y los otros alerones simétricos usaban 12, 14, 15 grados, lo que era un freno al avance. Claro. Muchos se encontraron con ese problema, hasta que de a poquito entendieron que era un perfil alar. Pero eran épocas de ensayo-error y épocas de una evolución, porque los motores eran 4 litros, o sea, no tenían un reglamento libre, eran libres, inclusive después empezaron con la parte de los motores posteriores. Sí, nosotros hicieron Spider. Llegado un momento, todos los constructores, Formisano, Berta, Heriberto Pronello, Paco Marto, Steven, todos los presionamos al Automóvil Club para que nos dieran más libertades. Claro. Si nosotros estamos haciendo la carrocería, entonces llegado un momento, en una reunión en el ACA, todos los constructores dijeron queremos modificar, y se delegó en Heriberto Pronello y en mi persona la redacción del nuevo reglamento Sport Prototipo. Con Heriberto, ¿qué hicimos? Agarramos el reglamento internacional, lo adaptamos a nuestra necesidad, principalmente en la parte motriz delantera, pero la altura y todo, y las medidas, todo era el reglamento internacional traducido al castellano. Ahora, Alain, y todo el mundo lo aprobó, después todos los constructores aprobaron, el Automóvil Club lo hizo reglamento. ¿Y qué pasó con la categoría SP? ¿Cambió el país o...? Sí, yo personalmente digo que el país cambió el día que mataron a Oberdan Salustro, que fue presidente de Ford, que de FIA. De FIA, perdón. Los elementos subversivos del país en ese momento lo mataron a Oberdan Salustro, y ahí el país para mí entró en otro mundo. Se retrajo el dinero que había para la evolución, para los sponsors, digamos, desaparecieron. Empezaron a matar ejecutivos de fábricas, hubo más retracción, el Automóvil Club entregó el poder deportivo a la CADAC era otro ente con otros criterios, otras cosas, y para mí ahí empezó la barranca abajo. El TCA, TCB, que no digo que estuvieron mal, pero cambió el clima. No critico que haya sido bien o mal, critico que cambió el clima. Todo ese empuje que teníamos con el Sport Prototipo y la Fórmula 1 de esa época también desaparecieron y nunca más volvieron. Y hoy estamos recuperando todos esos coches de la década del 60 hasta el 70 y son joyas que tenemos, sí, y que las adoramos porque fue el momento de mayor empuje. Y tiene el Chelco, que hizo tabla rasa durante mucho tiempo, también un diseño de Pedro Campos, una evolución de los truenos. El coche que creo que tenía 2,10 metros de ancho. Ahí está el rosa. Ahí está el que tuvo el accidente. El Gordeu, que era la garrafa con cola larga. Ahí también hay una anécdota con una discusión con el tema de los neumáticos. Esa, para entrar en tema, la garrafa que estamos viendo ahora, sí, es la garrafa de los hermanos Bellaviña, que ya estaba con el equipo Chrysler, sí, y fueron a correr a los Cóndores, y ustedes hicieron de la evolución de la que corría Bianini, le hicieron una cola larga. Le hicimos una cola muy larga para mejorar el coeficiente de penetración, es decir, y hacer el coche mucho más manejable a altas velocidades. Además le habíamos agregado otro tanque de nafta, porque la idea era hacer la carrera sin reabastecerse. Ahí tenemos la cola. Que corrió esa carrera sola, pues Bordeaux lamentablemente por un desbande de la famosa Pirelli Cinturato Punto Verde que usaba el Lamborghini Miura, que habían traído, no aguantó. Es decir, la deducción es que
con el peso del coche, que debía estar cercano a los 2.000 kilos, porque claro, llevaba casi 650 litros de combustible, más el piloto, más el acompañante, más el aceite, más el auxilio, más el tanque de agua y todo, era muy pesado el auto. Pero la idea, es decir, era dar la vuelta sin parar. Cuando por Deus se da la piña, creo que era segundo o tercero en la ruta, no recuerdo exactamente, pero era primero por tiempo neto. Ya venía ganando. Quiere decir que todo lo que habíamos desarrollado con los de la Viña, la comisión Chrysler y todo, estaba dando un excelente resultado. Ahora, ¿por qué a Alan le hacían la cola tan larga? Pasa lo mismo con el Guaira, que fue después El Guaira también usó el mismo sistema. Claro, pero ¿por qué le hacían tan larga? Porque eso viene de la evolución de las colas CAM. El ingeniero CAM, un alemán, decía que el cono teórico para que no ofreciera resistencia detrás del eje trasero debía tener entre 15 y 20 metros de largo. Entonces, como era imposible hacer eso, se cortaba lo más largo posible y se cortaba el ras. Y dejamos para el final los Falcon o Mini Falcon o Falcon angostado. Falcon angostado. Los Falcon angostado, el que principió con eso creo que fue Carmelo Galvato, que le dieron un Falcon angostado hecho en fábrica, que estuvieron 1 año y medio para hacerlo, que la plataforma era estándar, pero es un Falcon estándar. Es un Falcon estándar, pero los zócalos de las puertas, de la carrocería donde cierra la puerta, se angostaron como 5 o 6 centímetros de cada lado, se conificó la carrocería, por eso el parabrisas que venía de Estados Unidos laminado lo podíamos cortar por la mitad para angostarlo, así que se conificó con el fin de reducir la sesión maestra, porque Ford había dado cuenta que General Motors, con el tema de los Chevy 2 y de los demás coches que se hacían, había aumentado posiblemente las ventas. Entonces quisieron reedituar la misma situación con el Falcon angostado. Y sí, nos encargaron 10 carrocerías que la comisión de concesionarios Ford estuvo repartiendo en distintos corredores, entre ellos Emiliosi, Reutemann, Menditegui, Cacho Matías, Ahora, vamos... que de los cuales no muchos corrieron, hubo un montón de esos autos que nunca se terminaron. Vemos una evolución en el año 1968 de los Falcon, cuando ya dejan de tener la trompa original y tienen una trompa más penetrante, claro, con los mismos faros y la misma parrilla. Abajo sí, no, perdón. Se sacaban los guardabarros, la parrilla y todo, y tenía toda una trompa. Sí. Pero respetaba la forma. Sí, respetaba en algo la forma. Y se le hacía del techo una continuación fastback, que evidentemente mejora la aerodinámica del coche. Bueno, señor Baudena, nos ha alegrado con sus anécdotas, pero más me alegro por su visita acá a los estudios de Rojo 7000 Retro, recordando una amistad que sigue vigente. Sí, señor, pasamos muy gratos momentos juntos. Sí, la verdad que sí, en esos tiempos de Isaura, en esos tiempos que concurríamos a las carreras y nos divertíamos mucho. Sí, señor, siempre fue una pasión y una alegría. Hice muchos amigos que hoy perduran gracias a los autos de carrera. Bueno, hemos tenido la satisfacción de estar junto a Alain Baudena, uno de los fundadores de Baufer Steel. Gracias por todo.